Perfecto, ahora sí. Disculpen, chicos. Bueno, como les decía, hoy vamos a terminar con la unidad número 1. Vamos a ver el estado de costos. Ustedes ya vieron en el teórico qué es el estado de costos. Básicamente es un informe analítico que nos va a permitir determinar el costo para todas aquellas empresas que no llevan una contabilidad organizada, no llevan una contabilidad de costos. Si nosotros llevamos una contabilidad de costos, vamos a ver que según las características de la empresa podemos utilizar un sistema u otro, ya sea por órdenes o un sistema de costos por proceso. Para aquellos casos en la empresa no lleva un sistema de costos, ya sea porque es una empresa chiquita, es porque es una empresa que no desea invertir en una contabilidad de costos, o por el motivo que sea, tenemos una posibilidad de obtener el costo del periodo de nuestro producto, de nuestro servicio, a través de este estado de costos, que tiene la siguiente estructura. El estado de costos parte de la materia prima consumida en el ejercicio. A eso le vamos a sumar los recursos humanos directos devengados en el ejercicio y los costos indirectos de producción. Una vez que sumamos estos tres, obtenemos los costos incurridos en el periodo. A los costos incurridos en el periodo le vamos a sumar y restar las existencias iniciales y finales de lo que nos quede como producción en proceso, es decir, aquella producción que no se terminó en este periodo, pero que recibió costos. Quedó con un grado de avance, pero no fue terminada al 100%. Esa suma y resta nos va a dar los costos de los productos terminados. Y a eso le vamos a sumar y restar la existencia inicial de los productos terminados y restar la existencia final de los productos terminados. De esa manera, el total nos va a dar el costo de ventas. Esa es la estructura que tiene el estado de costos. Por lo tanto, si nosotros le pedimos que armen un estado de costos, ustedes tienen que respetar esta estructura y obviamente van a tener que ir haciendo cálculos adicionales para poder completar todos los datos que necesitamos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no pudimos hacer esto en la unidad número 1? Si ustedes me dicen, ¿por qué no lo hicimos y lo dejamos para hacer ahora que ya vimos la unidad número 2? Porque en la unidad número 2, ¿qué vemos? La clasificación de los desembolsos. Según diferentes criterios, clasificación de los desembolsos. Según diferentes criterios vamos a poder determinar qué es materia prima, qué es recurso humano directo, qué es SIP. Entonces necesitábamos saber la clasificación para después poder volcarlo y armar nuestro estado de costos. Dentro de lo que son las clasificaciones, ustedes tienen en el material 6 clasificaciones diferentes. La primera que tienen, si lo tienen ahí, vayan siguiéndome. La primera que tienen es según los periodos de contabilidad de los costos. Según los periodos de contabilidad de los costos, podemos hablar de corrientes, anticipados o diferidos. Ahí va a depender si el desembolso se hace en el mismo periodo que estamos analizando, si se hace posterior o si se hace antes. La segunda clasificación es la que vamos a utilizar ahora en el desarrollo del práctico, que es según la índole de los bienes que lo componen. Esta clasificación, según la índole de los bienes que lo componen, a su vez tiene otras subclasificaciones. La primera que vamos a ver es según su función. ¿Cómo pueden clasificarse los desembolsos según su función? Muy bien, industrial, comercial, financiera. ¿Con qué está relacionado esto? Con lo que vimos en la unidad número 1. ¿Hasta dónde va cada área? Entonces, todos los desembolsos que sean del sector industrial o producción
van a ser aquellos que se dan desde que se planifica la compra de la materia prima hasta que el producto está terminado. Después, comercial, ¿cuáles van a entrar acá? Desde que el producto está terminado, todo lo que se hace en el almacén de producto terminado, hasta que está en manos del cliente, si hacemos la distribución nosotros, o hasta que está listo en el departamento para despachar, si no hacemos la distribución y viene el cliente a buscarlo a nuestra fábrica. Y después tenemos el financiero, que tiene que ver con todo aquello que hace al capital que necesita la empresa para poder funcionar. Y hay autores que hablan de una cuarta clasificación, que es el sector de administración. Nosotros en la cátedra decimos que administración le presta servicios a las otras tres áreas. No la tomamos como una cuarta, sino que cuando tenemos un desembolso que pertenece al sector de administración, le vamos a hacer una X en las otras tres. Entonces estamos diciendo que este desembolso es de administración porque le presta servicio a las otras tres. Ya lo vamos a ver en el práctico. Entonces no vamos a tener 4 columnas, sino que vamos a tener 3, y cuando sea de administración vamos a tildar los 3 anteriores. ¿Está claro? Si ustedes llegaran a hacer una cuarta columna que diga administración, no se lo vamos a tomar mal. Pero el criterio de la cátedra es ese. Después tenemos la clasificación según la naturaleza. ¿Cómo podían ser según la naturaleza? Bien, materia prima, recursos humanos y costos indirectos de producción. Materia prima, recursos humanos directos y costos indirectos de producción. Materia prima va a ser todo aquello que nosotros vemos, lo tangible, de qué está hecho este escritorio, de qué está hecho el pizarrón, ¿no? Todo lo que forma parte del producto. El recurso humano directo va a ser la mano de obra, el trabajador que está directamente abocado, que lo podemos identificar directamente con la producción de ese producto o servicio. Por ejemplo, si tenemos un jefe, un supervisor, esos no son directos porque no están fabricando el mueble, están dando órdenes, están controlando que todo funcione bien. Esos no son recursos humanos directos, sino que son indirectos y van a ir a los costos indirectos de producción. Acá son todos desembolsos que no podemos identificar en forma directa con la unidad de producto o con la unidad de servicio. Por ejemplo, la luz que utilizamos, la energía eléctrica, ese recurso humano indirecto que les decía recién, el supervisor. Para esto después vamos a ver que tenemos la unidad número 3, que ustedes ya la comenzaron a ver, la unidad número 4 y la unidad número 5, donde vemos específicamente todo lo de cada uno de estos tres elementos que son los principales factores del costo. Bien, si nosotros sumamos materia prima y recursos humanos, ¿qué nos da? El costo primo, muy bien. Y si sumamos recursos humanos y SIP, costo de conversión. Por lo tanto, si sumo costo primo más conversión, obtengo el costo total. Ah, bien. Si yo sumo las dos, estoy repitiendo recursos humanos, así que la suma de estos dos no es el costo total. Bien. Después tenemos, según la imputación al producto, que también lo tienen ahí en el teórico, como vinculación entre los factores y los objetivos. Según la imputación al producto, podemos hablar de directos o indirectos. Los directos son todos aquellos que tienen una vinculación en forma unívoca, o sea que no hay duda que es una relación de tipo marginal, una relación de productividad unívoca. Mientras que los indirectos es una relación de productividad no unívoca. Ya lo vamos a ver. Relación de productividad unívoca. Todo lo que sea materia prima es directa, tiene una relación de productividad unívoca con el producto terminado, y el recurso humano directo también.
En cambio, todos los que justamente son costos indirectos de producción, decimos que se vinculan con el producto en forma indirecta. Y por último, dentro de esta cuarta clasificación, que era según la índole de los bienes que lo componen, está según la variabilidad. ¿Cómo podían ser según la variabilidad? ¿Fijos o variables? A su vez, dentro de los fijos, costos fijos operativos y costos fijos de estructura. Y después tenemos algunos autores que también hablan de semifijos o semivariables. Pero nosotros tienen ahí en el material de la cátedra donde solamente tomamos como criterio esta clasificación. Fijos, a su vez, se subdividen en operativos de estructura y variables. Los fijos son los que tienen una relación de productividad de tipo media. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo necesito producir una unidad más de producto, no necesariamente necesito una unidad más de ese factor. No son marginal como es en los variables, donde ante la necesidad de producir una unidad más de producto, necesito incorporar más de ese factor. ¿Y cuál es la diferencia entre los operativos y los de estructura? Perfecto. Todo lo que son de estructura, nosotros no los podemos evitar, porque justamente surgen por la estructura y la capacidad que tiene la empresa. Entonces permanecen en un largo plazo. Ese largo plazo podrá ser un año, dos, depende de qué bien estemos hablando. Por ejemplo, si tenemos un inmueble, si nosotros nos queremos desprender de ese inmueble, nos va a llevar un tiempo poder venderlo y deshacernos. Entonces permanecen por un largo plazo. Mientras que los operativos surgen al momento de operar, justamente, por eso son operativos. Cuando empieza la producción, aparecen los costos fijos operativos. De lo contrario, no. Entonces ya vamos a ver ahora, cuando vemos en los prácticos, en el ejercicio número 7 de la unidad 2, justamente tenemos una clasificación donde solamente tenemos que clasificar en fijos operativos, fijos de estructura. Ahí vamos a ir viendo las diferencias entre uno y otro. ¿Quién se está despertando en la siesta? Bueno, después tenemos otras clasificaciones, si me van siguiendo con el teórico, tenemos según el tiempo en que se determinan, ahí podemos hablar de costos históricos o de costos predeterminados. Los históricos, ¿qué pasa? Los vamos a determinar al finalizar el periodo de costos. O sea que ya pasó todo y recién ahí al finalizar podemos saber cuál es el costo del producto o servicio. ¿Qué ventajas va a tener eso? Que va a ser muy fácil el cálculo, porque yo dejé transcurrir todo el tiempo, ya tengo todo servido, tengo que calcular el costo y listo. Pero ¿qué desventaja? Que no me va a permitir tomar ninguna decisión, porque ya pasó, no puedo corregir nada en el mientras tanto, ya pasó el periodo que estoy analizando. En cambio, los predeterminados, que nosotros lo vamos a ver de esta forma, tenemos el estándar o el estimado, se determinan antes del periodo de costos. Entonces nos va a poder permitir conocer los desvíos. Si yo ya sé con mi ingeniero que la producción de este producto lleva tantas horas y en la realidad me llevó más o me llevó menos, generalmente me lleva más porque se supone que el ingeniero determinó el tiempo óptimo, si me lleva más, yo puedo analizar cuál fue el motivo de ese desvío, analizar las causas y ver dónde tengo que ajustar. Entonces esa es la diferencia entre el histórico y el predeterminado. Después tenemos según el grado de control, incontrolables y no controlables, según el tipo de industria, por procesos, por órdenes o mixtos, y según el fin que se persiguen, que va a ser evaluar los inventarios solamente o tomar decisiones, que justamente la determinación de los costos para la toma de decisiones, nosotros tenemos toda la materia de costos para la gestión, donde justamente vemos los costos para la toma de decisiones. Eso lo vemos en la otra materia. Bueno, sí.
como predeterminados. Pero sí. Sí, es que esto es como todo. Hay autores que opinan de una forma, autores del otro. O sea, el criterio de la cátedra es lo que vimos acá. El otro, tal vez si ustedes leen en la bibliografía que tienen en el programa como complementario, tal vez lo encuentren. Pero a nosotros nos basta con esto nada más. Bueno, entonces vamos a realizar la actividad número 9 de la unidad número 1. Vamos a leerle rápidamente el enunciado. Nos dice: la empresa Perfumito Sociedad Anónima necesita de vuestro asesoramiento. Por su requerimiento le presenta el siguiente balance de comprobación que surge de los libros de la empresa al 31 de agosto y corresponde al último ejercicio de 12 meses, al ejercicio cerrado de la empresa. Y bueno, nos da ahí, obviamente que todo lo de la primera columna serían las cuentas con saldo deudor y las de la segunda columna con saldo acreedor. Y bueno, fíjense que ahí tenemos caja, obligaciones a pagar, bancos, patente de fábrica. Bueno, ya vamos a ir viendo uno por uno todo ese listado que conforma el balance de comprobación. Después nos dice, los inventarios al finalizar el periodo, es decir, al 31 del 8, sería la existencia final que tenemos. Materia prima, 58.800. Productos en proceso, o sea que no se terminaron, 71.179 pesos. Los productos terminados, 61.400. Y los materiales indirectos, 3.000. Bien. Después tenemos en el punto 2 las depreciaciones a calcular al 31 del 8. O sea, en vez de decirnos cuánto es la vida útil, nos da el porcentaje que se deprecia por año. Tenemos una patente de fábrica que se deprecia un 10%, el inmueble un 5%, maquinarias de equipo de fábrica un 5%, muebles y útiles de administración 10% y el equipo de reparto 20%. Y después nos dice en el punto 3 que una unidad del producto elaborado en el periodo ha sido incorporada al activo físico de la firma para uso propio en el rubro muebles y útiles y cuyo valor es de 10.000. La incorporación de dicha unidad se efectúa el último día del ejercicio. O sea que ahí que hizo la empresa, de la existencia final de los productos terminados, la sacó de bienes de cambio y la mandó a bien de uso en el rubro muebles y útiles porque la va a usar. ¿Y qué nos pide el enunciado? Primero, determine el costo de los productos terminados y vendidos mediante la confección del estado de costos al 31 de agosto. Segundo, el estado de resultados y el balance general al 31 de agosto, que ese ya lo tienen resuelto en el enunciado. Tercero, los asientos de costos, que también lo tenemos. Cuarto, clasifique los desembolsos según su función, según su naturaleza, según su imputación al producto y según su variabilidad. Bueno, entonces, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué les parece? El punto 1 nos dice que armemos el estado de costo, pero ¿qué dijimos recién? ¿Qué necesitamos saber? La clasificación de los desembolsos para saber qué es materia prima, qué es recursos humanos y qué es SIP. Entonces, si les parece, lo que primero podemos hacer es agarrar el balance de comprobación e ir identificando qué son desembolsos y qué no. Ustedes saben que hay cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de resultados. Entonces vamos a ir viendo en todo ese listado qué son desembolsos. Lo que primero podemos hacer es identificar en ese listado, lo vamos leyendo entre todos, y si quieren le van haciendo una marquita a los que consideran desembolso para después pasar sí a la clasificación. Caja, ¿qué les parece?
Es una cuenta de activo, no sería un desembolso. Obligaciones a pagar, pasivo. Bancos, activo. Patentes de fábrica, ¿qué es? Un activo. Por lo tanto, no la vamos a clasificar, pero anoten ahí, tengan en cuenta que tenemos que considerar la depreciación de la patente como un desembolso del periodo. Va a formar parte del costo del periodo. ¿Y eso se acuerdan por qué era? Porque sería injusto que al momento de activar esa patente, yo la produzco en este ejercicio. Hoy la activo, una vida útil de 5. Entonces sería injusto que en este periodo me impacte todo en el costo del producto, cuando en realidad lo tengo que distribuir en 5 años. Entonces, en el periodo de costos que va a impactar es cuando se vaya generando la depreciación de ese bien. Lo mismo con los inmuebles, con el resto de los bienes de uso y demás. Bien, después tenemos los jornales a pagar. Pasivo. Deudores en gestión. Activo. Materia prima existencia inicial. Es un activo. ¿Yo qué necesito acá? El consumo de la materia prima. Entonces, ese dato me va a servir, pero no es el desembolso que yo tengo que clasificar. Documentos a cobrar. Activo. Compras de materia prima. Eso también me va a servir para determinar el consumo. O sea, no es la compra lo que yo voy a clasificar, sino el consumo que se produjo en el periodo. Porque yo puedo comprar mucho hoy, pero usarlo en subsiguientes ejercicios. Entonces no me tiene que impactar hoy. Me tiene que impactar cuando realmente lo consuma. Productos terminados, existencia inicial, activo. Alumbrado de fábrica, ahí sí. Ese sí va a ser uno de los desembolsos que vamos a tener que clasificar, así que márquenlo. Combustible y lubricantes de ventas. También. Deudores por ventas. Activo. Inmuebles de fábrica. Es un activo, pero voy a tener la depreciación. Recursos humanos directos. Desembolso. Seguro sobre la materia prima comprada. Desembolso. Teléfono de fábrica. También un desembolso. Ventas en cuenta corriente. Es una cuenta de resultados, no la voy a tener que considerar. Luz del departamento ventas, también, desembolso. Combustibles y lubricantes de fábrica, desembolso. Fletes por la entrega del producto terminado, desembolso. Materiales indirectos, existencia inicial. Un activo, existencia inicial. Lo que sí voy a tener que determinar es el consumo del material indirecto, igual que acá, pero ¿dónde va a ir? En los SIP. O sea, es un dato que me sirve para el consumo. Fletes sobre la compra de materia prima, desembolso. Acreedores varios, pasivo. Producción en proceso, existencia inicial. Es un activo. Gastos de empaque. Ahí sí, desembolso. Recursos humanos indirectos, desembolso. Luz de administración, también. Fuerza motriz de fábrica, también. Sueldos de administración, también. Ventas al contado, no, resultado. Reparaciones de fábrica, desembolso. Publicidad y propaganda, también. Comisiones de vendedores, también. Impuesto inmobiliario de fábrica, también. Acciones de otra empresa, un activo. Muebles y útiles de administración, activo,
pero ahí sí voy a tener la depreciación. Maquinaria y equipo de fábrica, activo, pero voy a tener la depreciación. Equipos de reparto, también es un activo, voy a tener en cuenta la depreciación. Prima de un seguro que se paga sobre incendio del edificio de fábrica. Desembolso. Proveedores, pasivo. Intereses pagados, desembolso. Seguros pagados por adelantado, activo, es un derecho que yo tengo. Depreciaciones acumuladas, reguladora de activo. Primas de seguros por accidentes de los obreros, desembolso. Capital social y depreciaciones acumuladas de la patente de fábrica. Bien, entonces ya hemos identificado en todo este listado los desembolsos que vamos a tener que clasificar. Vamos a hacer entonces una tabla con las 4 clasificaciones que nos piden. Su imputación al producto, dijimos que podían ser directos o indirectos. Y por último, según la variabilidad. Costos fijos de estructura, costos fijos operativos o variables. Bien, bueno. La primera que teníamos era la patente de fábrica, que habíamos dicho que no se consideraba por ser un activo, pero sí la depreciación. Entonces vamos a tener depreciación, patente de fábrica, que ¿qué va a ser esa? ¿Producción, comercial o financiera, según la función? De producción. Según su naturaleza, ¿lo vamos a clasificar o no al ser de producción? Sí. ¿Material, recursos humanos o sí? Sí. Según su imputabilidad, ¿es directo o indirecto? Indirecto. ¿Y cómo es? ¿Fijo de estructura, operativo o variable?
Estructura, muy bien. Si tienen alguna duda alguien, nos para y pregunta por qué. El siguiente que vamos a tener es la materia prima, el consumo. ¿Qué es? ¿Producción, comercialización o financiero? Producción. ¿Materiales, recursos humanos o sí? Materiales. ¿Directo o indirecto? Directo. Fijo, estructura, operativo, variable. Variable. Después tenemos, sí, depreciación de patente de fábrica. Después tenemos el alumbrado de fábrica, que ahí pueden aclarar, porque no dice en el enunciado, que es el alumbrado periférico o el alumbrado perimetral de la fábrica. Si no, nos diría iluminación, luz, con otro criterio. Cuando dice alumbrado, es lo periférico, lo que está a las afueras. ¿Qué les parece? Alumbrado, pero de fábrica, y le vamos a aclarar que es periférico. Ese alumbrado de fábrica periférico, ¿es producción, comercial o financiero? Producción porque es de fábrica. ¿Es material, recurso humano o SIP? SIP. ¿Directo o indirecto? ¿Y es fijo, estructura, operativo o variable? ¿De qué? Estructura, ¿por qué? Perfecto. Es de estructura porque no tiene que ver con la operación en sí de la empresa. Si yo cierro la empresa y me voy, la voy a dejar prendida lo mismo, ya más por una cuestión de seguridad, no por la producción, entonces tiene que ver con la estructura. Es un costo fijo de estructura, la voy a tener sí o sí. Después tenemos combustibles y lubricantes de ventas. Combustibles y lubricantes de ventas. ¿Producción, comercial o financiero? ¿Y qué hacemos cuando hay comercialización? No seguimos clasificando más. Importante eso. Si en el examen ustedes ponen comercial y siguen acá clasificando todo, van a tener un error, porque no saben que los que no corresponden a producción no los tenemos que clasificar en el resto. Entonces, ¿es comercial, financiero o administración? Listo, me olvido de todo lo que sigue. Depreciación de los inmuebles de fábrica. De fábrica. Producción, comercial o financiero. Producción, material, recursos humanos, sí. Directo o indirecto. Fijo, estructura, operativo, variable. Estructura. Recursos humanos directos. Obviamente que son los que se devengaron en el periodo. Recursos humanos directos. Es producción, comercial o financiero. Producción. Material, recursos humanos, sí. Recursos humanos, directo o indirecto. Directo. Fijo, operativo, estructura o variable. Muy bien. Seguros sobre materia prima comprada. Producción, comercial o financiero. Producción. Materia prima, recursos humanos, sí. Muy bien. Directo o indirecto. Directo. Fijo, estructura, operativo, variable. Variable. Teléfono de fábrica. Sí. Claro, porque hay que ver, vamos a ver después cómo nos da el dato, pero nosotros tenemos que sumarle a la materia prima, no sé si ya lo empezaron a ver en la unidad número 3,
como costo de la materia prima todo lo que podamos identificar directamente con la materia prima. Entonces vamos a tener el U, que es el precio de compra de esa materia prima de contado, y le vamos a sumar todo lo que se puede identificar con ese precio. Por ejemplo, si es una materia prima importada, los gastos del despachante de aduana, el tributo que tenga que ver con la importación, todos los gastos que vos pagues para poder tener la materia prima y que se identifiquen con la misma, va a formar parte del U, de la materia prima. Entonces, acá tenemos seguro de materia prima, después tenemos flete de la materia prima. Si no pagas el flete, nunca vas a tener la materia prima en tu fábrica. Entonces, se identifica y lo tenemos que sumar. Es como que sigue la suerte del principal, que es la materia prima. Bien, entonces estábamos en teléfono de fábrica. Producción comercial o financiero. Producción, material, recursos humanos SIP, SIP, directo, indirecto, estructura operativo variable. ¿Operativo? Bien. ¿Podría ser de estructura? Tal vez hay algunos teléfonos que tenemos que pagar un cargo fijo, pero bueno, se supone que si cerramos la empresa, podemos llamar enseguida a Telecom, al que sea, lo doy de baja y listo, lo puedo cortar en el corto plazo, no tengo que esperar un largo plazo. No es como el agua, por ejemplo, que yo no la puedo dar de baja tan fácilmente. El teléfono sí, llamo y le digo, dámelo de baja y listo. Luz del departamento venta. ¿Cómo va a ser? Comercial y no clasificamos más. Combustibles y lubricantes de fábrica. ¿Qué serían estos? Producción. Materiales, recursos humanos o SIP. SIP, directo o indirecto. Indirecto y fijo estructura operativo variable. ¿Qué dicen? ¿Por qué variable? Son los combustibles que usan las máquinas al producir. Puede haber máquinas que consumen energía eléctrica o máquinas que son a combustión. En este caso, no nos aclara que sea para otra cosa, sino que es para el uso de las máquinas. Son de las máquinas de fábrica. Por lo tanto, a mayor producción, mayor consumo de este factor voy a tener. Por lo tanto, es variable. Si en el enunciado nos aclarara que son lubricantes para el mantenimiento preventivo de las máquinas, es decir, para la puesta a punto de la máquina antes de empezar a funcionar, ahí ya no sería variable, sino que sería un costo fijo operativo. Lo voy a tener si voy a comenzar con la producción, de lo contrario no lo voy a tener. Entonces, aquellos casos que se le aclare que es para mantenimiento preventivo, va a ser un costo fijo operativo. Acá no nos aclara nada, es el que consumen las máquinas, por lo tanto, a mayor producción, mayor consumo de este factor. Luego tenemos fletes de entrega. Fletes por la entrega del producto terminado. Comercial y no clasificamos más. Bueno, ¿cuál sigue? Materiales indirectos, el consumo de materiales indirectos.
El consumo de material indirecto, ¿qué va a ser? ¿Producción, comercial o financiero? ¿Material, recurso humano o SIP? SIP. ¿Directo o indirecto? Indirecto, estructura operativo variable. Variable. Flete sobre la materia prima comprada. Sigue la suerte del principal, lo que decíamos hoy, de la materia prima. Producción, material, directo y variable. Gastos de empaque. ¿Qué les parece? Comercial y no clasificamos más. Recursos humanos indirectos. Producción. SIP. Muy bien. Indirecto y operativo. Luz de administración. Muy bien. Tildamos los tres. Ya estamos indicando que es administración y no clasificamos más. Fuerza motriz de fábrica. Fíjense que no nos dice luz, nos dice fuerza motriz. Por lo mismo si nos dijera energía eléctrica. Cuando nosotros le decimos fuerza o energía, estamos hablando de la que usan las máquinas. O sea que esta empresa tiene máquinas que usan combustibles y otras máquinas que usan energía, fuerza motriz. ¿Qué va a hacer acá? Producción, SIP, indirecto y ¿cómo? Variable, muy bien. Sí, pero... Hablan entre ellos. Bueno, después teníamos sueldos de administración. Sueldos de administración, y no clasificamos más. Luego tenemos reparaciones de fábrica. Reparaciones de fábrica va a ser producción, SIP, indirecto y... ¿Qué les parece? ¿Fijo operativo o variable? Exacto. A medida que yo produzca más, hay más probabilidades de que se rompan, o que haya roturas, y por lo tanto, más reparaciones. Entonces tiene una relación variable con la producción. Después tenemos publicidad. Comercial, y no clasificamos más. Comisiones de vendedores, también, igual. Impuesto inmobiliario de fábrica. Producción, ¿sí? Indirecto y estructura. Bueno, y los últimos que tenemos son depreciaciones de los muebles y útiles de administración. Por lo tanto, tildamos los tres porque va a ser administración
y no clasificamos más. Depreciaciones de máquinas y equipos. Máquinas y equipos son de fábrica, por lo tanto va a ser producción, SIP, indirecto y ¿cómo? Estructura. Depreciación, equipo de reparto. Comercial y no clasificamos más. Seguro de incendio de fábrica. Comercial, producción o financiero. Producción, SIP, indirecto y operativo, estructura. Estructura, bien. Intereses pagados. ¿Cómo? Financiero, no clasifico más. Y el último, seguros sobre los accidentes de los obreros, operarios. Producción, SIP, indirecto y operativo, bien. Bien. Hecha toda la clasificación, ahora sí podemos pasar a el armado de nuestro estado de costos. Voy a borrar acá. Bueno, ¿cuál era el primer dato que teníamos que tener para armar el estado de costos? Materia prima. ¿El qué de la materia prima? El consumo. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. ¿Cómo lo podemos calcular? Me voy acá al lado. Y partimos de la igualdad. Sabemos que la existencia final es igual a lo que teníamos al inicio, más las compras, menos el consumo. Por lo tanto, el consumo que está restando lo paso acá sumando y nos va a quedar existencia inicial más compras y este que estaba acá positivo pasa a restar. En definitiva, el consumo va a ser final. ¿Cómo? Sí, más todos los gastos necesarios. Primero determinemos cuánto es el consumo y le sumamos todos los gastos necesarios. Existencia inicial, ¿cuánto es? Es un dato que lo teníamos acá en el balance de comprobación. Existencia inicial, 69.000. Más las compras, como decía la compañera, con todos los gastos necesarios, que si ustedes se fijan recién en la tabla que hicimos acá, vamos a tener todo lo que fuimos tildando como materia prima. ¿Qué era? Los fletes. ¿Y qué más pusimos como materia prima? El seguro. Entonces, ¿cuáles fueron las compras del periodo? 85.600, que también la sacamos del balance de comprobación.
más el seguro, que fue 2.600, y más el flete, que fue 1.600. Entonces tenemos el seguro y el flete. O sea, en definitiva, la compra no fue por 85.600, porque también tuvimos este costo relacionado con la compra y este costo relacionado con la compra. Y a eso le vamos a restar la existencia final. ¿Dónde sacamos la existencia final? En los datos que nos da después del balance de comprobación, nos dice inventario final al 31 del 8. Materia prima, ¿cuánto era? 58.800. ¿Lo encontraron? Bien. Entonces, luego de hacer este cálculo, existencia inicial más compras con todos los gastos necesarios menos la existencia final, nos da que el consumo fue de 100.000 pesos. Entonces, materia prima, consumo, 100.000. Luego, ¿qué sumábamos? Los recursos humanos directos que se devengaron en el periodo. ¿Cuántos fueron? 340.000. ¿De dónde lo sacaron? Del balance de comprobación. Si nos vamos a la tabla que estuvimos clasificando recién, ¿tenemos algún costo más que sea recursos humanos directos? No, solamente teníamos ese. Más los SIP. Vamos a hacer acá otra llamadita, numeral, y vamos a calcular acá todos los que fuimos marcando en esta tablita como SIP. Bueno, teníamos todas las depreciaciones. ¿Qué más teníamos? Alumbrado, luz, teléfono, materiales indirectos. Bueno, todo lo que fuimos marcando como SIP son los que vamos a tener que considerar acá para poder determinar el costo incurrido en los factores indirectos de la producción. Acá los tengo no en el mismo orden que fueron apareciendo, pero bueno, están todos los que tildamos como SIP. Porque dejamos las depreciaciones para el final, ya que tenemos que calcularlas. Teníamos el alumbrado periférico de fábrica, que ¿de cuánto era? 384 pesos. El teléfono de fábrica, que era 7.200 pesos. Combustibles y lubricantes de fábrica. Simplemente voy transcribiendo los que marcamos como SIP y sumando el valor que tienen en el balance de comprobación. 2.400. Recursos humanos indirectos, 76.000 pesos. Fuerza motriz de fábrica, 3.200 pesos. Reparaciones de fábrica, 750 pesos. Impuesto inmobiliario de fábrica, 2.000 pesos. Prima del seguro sobre incendio, del edificio de fábrica, 2.600 pesos. Seguro sobre accidentes, 4.500 pesos.
materia prima indirecta o materiales indirectos también recuerden que acá tenemos que poner el consumo. Entonces vamos a tener que calcularlo, como hicimos recién con la materia prima directa, hacer lo mismo con los materiales o materia prima indirecta. Entonces, ¿qué hacemos? Existencia inicial más las compras menos la existencia final. La existencia inicial de materia prima indirecta, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 12.000. Existencia inicial. Las compras no hubo, no tenemos el dato, por lo tanto, 0. Y la existencia final, 3.000. 12.000 menos 3.000, 9.000 el consumo. Después tenemos depreciaciones. Depreciación de la patente de fábrica. La depreciación del ejercicio. ¿Qué nos decía las depreciaciones de fábrica? De la patente de fábrica. Se deprecia un 10% por año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El valor que tenemos el activo, ¿cuánto era? ¿Cuánto? 6.000. Se va a depreciar un 10% durante este ejercicio. 6.000 por el 10%, 600. Después tenemos la depreciación del inmueble de fábrica. Depreciación del inmueble de fábrica. También vamos a hacer lo mismo. En este caso el enunciado nos dice que el inmueble se deprecia un 5. ¿Y cuál era el valor? 200. Entonces vamos a hacer 200.000 por el 5% y eso nos da 10.000. Y por último tenemos la depreciación de las máquinas y equipos de fábrica. Máquinas y equipos de fábrica. Y también tenemos que calcularla, era un 5%. ¿Y el valor que tiene el activo cuánto era? 230.500. Muy bien, por el 5%. Y eso nos da 11.525. Bien. Sumamos todos estos, ¿sí? ¿Por qué no incluía ahí la depreciación de los equipos de reparto, por ejemplo? Bien, desde la administración tampoco. O sea, yo me baso en lo que clasifiqué como SIP en el cuadro anterior. Entonces, toda esta suma me da que los costos indirectos de producción fueron de 130.159 pesos. Entonces, me vengo acá y sumo 130.159 pesos y ya estoy en condiciones de obtener este subtotal, que era el costo incurrido en el periodo. O también costo de la producción en proceso, que nos da 570.159. Ahora sumamos y restamos ¿qué? La existencia inicial de la producción en proceso y la existencia final de producción en proceso. ¿Cuánto es la existencia inicial de producción en proceso?
10.200. ¿De dónde lo sacamos? Del balance de comprobación. Teníamos un punto que nos decía existencia inicial de producción en proceso, que era el activo. 10.200 pesos. ¿Y tenemos existencia final de producción en proceso? Sí, nos vamos a los datos que están después del balance de comprobación, los inventarios finales, productos en proceso, 71.179. Entonces restamos 71.179 pesos. Si no tenemos el dato es porque no hay, entonces va a cero. Todo lo que no está el dato y no lo podemos calcular de ninguna forma es porque no hay. Llegamos así al costo de los productos terminados en el periodo, que nos da 509.180 pesos. Acá sumamos y restamos la existencia inicial y final ¿de qué? De productos terminados, porque estos se elaboraron en otro periodo. Existencia inicial de productos terminados, ¿cuánto es? Bien. ¿Y la existencia final? 61.400. Lo vamos a restar. Pero tenemos que considerar algo más porque el enunciado nos decía que ¿qué había hecho la empresa con uno de los bienes que tenía como existencia final? Lo había pasado a bienes de uso. Entonces, no está incluido acá porque justamente lo sacó como producto terminado y lo pasó a bien de uso. Pero no va a formar parte del costo de los productos vendidos, porque justamente no se vendió ese producto, sino que se inventarió como activo. Entonces lo vamos a restar también acá, porque no es que quedó en existencia final del producto terminado, sino que ya se sacó y no va a formar parte del costo de venta de los productos, que es la unidad incorporada a la empresa. ¿A qué valor fue el costo de esa unidad? 10.000. Entonces lo restamos 10.000. Y ahora sí podemos determinar el costo de venta de los productos vendidos. El costo de los productos vendidos. Obviamente que si la empresa no nos hubiese hecho esta aclaración que se incorporó una unidad, ahí terminábamos y listo. Pero en este caso puntual tenemos esa condición. Entonces, el costo de los productos vendidos, 509.180 más 71.400 menos 71.400, en definitiva termina quedando igual. 509.180. Es pura casualidad que nos dio lo mismo en este caso. Bien. Entonces, ahí determinamos el estado de costos que nos pedía en el punto 1. También ya resolvimos el punto 4, que era la clasificación de los desembolsos. En el punto número 2 nos pide que armemos el estado de resultados, que ustedes ya lo tienen presentado, así que vayámoslo viendo entre todos. Siempre que les pidamos un estado de resultados, ustedes tienen que hacer el estado de resultados, como ya saben, como ya aprendieron en contabilidad. El estado de resultados parte de las ventas. En este caso, si vamos a al listado del balance de comprobación, tenía ventas en cuenta corriente y ventas al contado. Y ahí restamos el costo de ventas, que justamente es el que hemos determinado a través del estado de costos. Entonces tenemos ventas menos costo de venta que determinamos a través del estado de costos y nos da la utilidad bruta. A esa utilidad bruta le vamos a restar el resto de los costos y gastos que no eran de producción. Todo lo que pusimos como administración, comercial y financiero en la clasificación. Entonces ahí que tenemos luz de administración, dentro de lo de administración, sueldos de administración
y depreciación de muebles y útiles de administración, que también lo vamos a tener que calcular. Ahí tengan en cuenta cuando ustedes resuelvan, porque ahí ya tienen el resultado que es 4.200. Si nosotros nos vamos a el activo, ¿cuánto valían los muebles y útiles de administración en el balance de comprobación? ¿Cuánto era? 32.000. Y se amortiza según el enunciado un 10%. Si nosotros hacemos 32.000 por 10%, ¿cuánto nos da? 3.200, pero ahí tenemos 4.200. ¿Por qué? Porque tenemos un bien nuevo que se activó el último día del ejercicio. Entonces lo que tenemos que amortizar en el periodo no es 32.000, sino 32.000 más estos 10.000. O sea, anoten ahí, así después saben de dónde sale el número. Van a ser 42.000, los 32.000 más los 10.000 de este bien que incorporamos, por el 10%. Esa es la depreciación de este ejercicio de muebles y útiles de administración. Y después tenemos todo lo de comercialización. Luz del departamento de ventas, combustible, o sea, todo lo que fuimos tildando como desembolsos del sector de comercialización. Y ahí también tenemos la depreciación de los equipos de reparto que tenemos que calcular. Y por último, los financieros, que teníamos uno solo, los intereses pagados. 1.520 pesos. Después tenemos el balance, que ustedes también ya lo tienen. Eso no es tema de costos, sino que ustedes ya lo saben. Se lo ponemos ahí para que lo vean simplemente. Y lo que sí me interesa es que vayamos viendo los asientos y cómo quedarían los mayores. Que si bien no nos pide el enunciado que hagamos los mayores, está bueno hacerlo porque nos guía para poder determinar cómo va quedando cada cuenta. ¿Qué mayores vamos a tener? ¿Materiales o materia prima? ¿Recursos humanos directos? ¿SIP? ¿Producción en proceso? ¿Productos terminados? Y costo de ventas. Lo primero que vamos a poner es la existencia inicial de todos los casos en que tengamos existencia inicial. En recursos humanos, recuerden que nunca tiene saldo al inicio y tampoco tiene saldo al final. Tiene que quedar saldada. Lo mismo con el SIP. Entonces, existencia inicial de materia prima era un dato que era 69.000. Existencia inicial de la producción en proceso también era un dato, 10.200. La existencia inicial de productos terminados también era un dato, 71.400. Y nos vamos a los asientos. Entonces, ¿qué pasó en el periodo? Eso es lo que teníamos al inicio. ¿Qué pasó en el periodo? Primero, tenemos el primer asiento, fíjense, que es la compra de materiales. Ingresan los materiales por el costo de compra más los fletes y los seguros. Entonces ese es el primer asiento que tenemos ahí por la compra de materiales, 89.800. ¿Están siguiendo? Entonces vamos a tener la compra, flete y seguro. En el debe, el primer asiento, 85.600. O lo hacemos todo por el total o lo hacemos separado. Acá se lo hago separado para que les quede de dónde salen todos los valores. Después, el segundo asiento que tienen ustedes ahí son el registro de todas las depreciaciones. Que bueno, esas no las vamos a tener acá en el mayor, sino que van a estar en el total de los SIPs. Vamos a hacerlo por el total porque imagínense que todas las cuentas de SIP son todas estas. Si hacemos un asiento sería enorme. Entonces vamos a hacer
la totalidad. Tenemos zip en el tercer asiento, que es el total de 130, 159. Fíjense que en el haber dice a cuentas varias de zip, que son todas estas. O sea, a medida que fueron incurriendo, ¿yo qué fui haciendo? Puse alumbrado de fábrica a caja tanto. Teléfono de fábrica a caja tanto. Ahora, todas estas que tenía debitadas las voy a acreditar y voy a debitar zip, que es el asiento que tienen en el 3. Tienen zip en el debe, a cuentas varias de zip en el haber. Entonces vamos a tener acá, por el devengamiento de todos estos zip, 130.159 pesos. Y en el asiento 4, el devengamiento de los recursos humanos directos del periodo, 340.000 pesos. Me van siguiendo, ¿no? Si no, me preguntan. Yo avanzo porque tenemos varias cosas. En el asiento número 5 tenemos el pase de el consumo del periodo, o sea, todo lo que vamos a pasar de materia prima, de recursos humanos y de zip a la producción en proceso de nuestro periodo, que va a ser ni más ni menos que el consumo. En el caso de la materia prima, ¿cuánto fue el consumo? Los 100.000 que calculamos recién. Entonces eso, el asiento, fíjense que tenemos producción en proceso en el debe y acreditamos el consumo de materiales, los recursos humanos directos y los zip. Entonces el consumo de 100.000 que tenemos acá, los 340.000 de recursos humanos que se devengaron en el periodo y todos estos zip que pertenecen al periodo, los vamos a mandar todos al debe en la producción en proceso. Entonces, ¿qué vamos a tener en el debe? Los 100.000 de materiales, de recursos humanos los 340.000 y de zip los 130, 159. Fíjense que estos mayores ya nos quedan acá saldados. El próximo asiento es el pase de nuestra producción en proceso a los productos terminados. En el estado de costos, ¿cuánto era? 509.180. Costo de productos terminados, 509.180. Entonces, en el asiento, ¿qué vamos a hacer? Justamente esto, productos terminados en el debe, por 509.180, a producción en proceso, 509.180. 509.180 por los productos terminados y van en el debe del mayor de productos terminados. Podemos ir cerrando acá también el de materia prima con la existencia final, que ya la teníamos como dato, pero tenemos que hacer las cuentas para que nos dé. 58.800 nos tiene que balancear. Podemos determinar acá la existencia final de producción en proceso, que también lo teníamos como dato en los inventarios finales, que era 71.179. Y acá tenemos el costo de ventas, que lo podemos hacer, ya sabemos cuánto es, porque lo hemos hecho en el estado de costos, que era de, ¿cuánto? 509.180. Recuerden que lo tenemos en el estado de costos. Entonces vamos a dar a debitar el costo de venta y a acreditar los productos terminados por 509.180, que es el asiento que tienen a continuación. Y también, para que nos dé acá, si nosotros hacemos
cerramos este mayor, no nos da acá con la existencia final. Porque la existencia final de productos terminados nos dice que es 61.400 el enunciado. ¿Qué nos está faltando acá? La unidad que pasamos como muebles y útiles. Entonces, ese sería el último asiento que tienen ahí, donde va a ir en el debe, muebles y útiles, por 10.000, y vamos a acreditar productos terminados por 10.000. Si quieren podemos hacer acá el mayor de muebles y útiles, y bueno, va a tener una existencia inicial con las depreciaciones y demás, pero van a tener en el periodo el alta esta por la compra, bueno, no por la compra, sino por el pase interno de 10.000. Esto no me interesa, sino que para que vean dónde viene. ¿Tienen una consulta? Sí. Del estado de costos. En el estado de costos, fíjate que tenemos distintos subtítulos. El primero, ¿cuál era? El primer subtítulo era el costo de la producción en proceso. El segundo es el costo de los productos terminados. Ese es 509.180. Y el último es el costo de venta, que nos coincide también, en este caso dio igual, 509.180. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Todo claro? Bueno, vamos rápidamente ahora a la unidad número 2, a la actividad número 7. La vamos a hacer así en forma oral, ustedes me van a ir diciendo. Esta actividad nos dice: la empresa automotriz Auto SL opera en la localidad de San Luis y debido a la gran importancia que han tenido los costos fijos de producción en su estructura de costos, decide realizar un análisis pormenorizado de los mismos. Sin embargo, para ello necesita analizar primero si se tratan de costos atinentes a su estructura o costos operativos. A los fines de colaborar con la empresa, marque con una X según corresponde. Entonces tenemos un listado que ya nos dice que son costos fijos, así que no tenemos que pensar si son de producción o de comercialización. Ya tenemos la clasificación según su función, nos falta según su naturaleza, si son de estructura, operativo o nada más. O sea, ya sabemos que son fijos, ni siquiera nos hace pensar para saber si son variables o no. Bueno, el primero que tenemos es aceites y lubricantes. ¿Qué nos aclara ahí? Para mantenimiento preventivo. O sea que operativo, es lo que les aclaraba hoy. Es operativo porque es el que se utiliza para preparar las máquinas, para ponerlas a punto, para comenzar con la producción. Por lo tanto, si hay actividad, lo voy a tener. De lo contrario, no voy a tener ese costo. Es un costo fijo, pero operativo. Calefacción. ¿Cómo? Operativo. Mantenimiento del edificio. Estructura. Impuesto inmobiliario. Estructura. Mantenimiento de los espacios verdes. Estructura. Porque si yo cierro, igualmente voy a tener que ir a cortar el pasto y a mantener. Indumentaria. Operativo. Seguro para incendio de fábrica. Estructura. Servicio de vigilancia. Estructura. Sí. Sí, en realidad no va a ser operativo, sino que puede llegar a ser variable, depende de cada caso. Sí, en ese caso, la calefacción, o sea, hay que ver el caso puntual. O sea, la empresa, para poder diferenciar lo que, por ejemplo, si es como vamos a ver ahora en el otro ejercicio, que es una empresa que se dedica a fabricar pizzas. O sea, que utiliza el gas también para el horno. O sea, que ahí la empresa va a tener que tener medidores diferenciados, porque si no,
es imposible saber. Si no tiene medidores diferenciados, va a tener que optar por un criterio para decir, bueno, en el calefactor lo prendo rara vez porque con el horno me alcanza para calefaccionar todo, entonces voy a asignar un 90%, tomar un criterio. Hay cosas que no están definidas, no es a rajatabla, sino que es el caso puntual. Entonces, en ese caso, va a tener que decir, bueno, un 90% es para el horno, por lo tanto va a ser variable, y el 10% va a ser para calefacción operativo. Pero en los servicios públicos pasa eso, le tenemos que aclarar nosotros si existe o no una parte fija, porque si no va a ser siempre variable en esos casos. En este caso la calefacción no va a ser variable porque no está relacionada directamente con la producción. No es que más produzco, más calefacción necesito. O sea que sabemos que es fijo. En este caso, como no nos aclara que hay una parte de ese gas que es fijo que no lo podemos eliminar, va a ser operativo. La seguridad. En este caso no nos aclara. Ya sabemos que es producción porque estamos clasificando costos fijos. Supongamos que es el sereno que está a la noche, no importa, digamos. O sea, por más que yo cierre, voy a seguir cuidando lo que está dentro de la fábrica, entonces voy a seguir teniendo ese costo. Sí, pero vos vas a seguir cuidando lo que está ahí adentro. Hasta que te deshagas por completo, está relacionado con la estructura que vos tenés. O sea, en el corto plazo no lo vas a eliminar. Claro, es como la luz perimetral que funciona más que nada por seguridad. Consumo de papelería fabril. Operativo. Amortización de las máquinas y equipos. Estructura. Amortización de muebles y útiles de fábrica. Estructura. Sueldo del personal de costos. Operativo. Amortización de las herramientas. Estructura. Alquileres. Estructura. Luz del perímetro de fábrica. Estructura. Amortización de la caldera. Estructura. Seguro de las maquinarias. Estructura. Amortización del edificio de la planta. Estructura. Recursos humanos indirectos. Operativo. Cargas sociales básicas de los recursos humanos indirectos. Operativo. Mantenimiento preventivo. Operativo. Se realiza antes de comenzar a operar. Agua parte fija. Estructura. Ahí vemos que le aclara que esa parte no se puede eliminar. Internet y teléfono de fábrica. Operativo, no nos aclara nada. O sea, yo puedo llamar hoy y darlo de baja y lo elimino. Energía de las maquinarias, o sea, la fuerza motriz que consumen las máquinas, pero nos aclara que es la parte fija, porque si no sería como variable. ¿Qué pasa con la energía que consumen las máquinas? Operativo, porque si yo cierro, las máquinas no van a funcionar y no van a consumir nada. No va a ser de estructura en ese caso, porque es la que consumen las máquinas. Jabón de lavandería, ¿qué es? Operativo. Amortización del horno, estructura. Sí. Sí. Sí, pero podemos cerrar y pedir que nos retiren el medidor de la energía que consumen las máquinas. Ese medidor lo damos de baja y seguimos solamente con el de iluminación y para la vigilancia y demás. Está bien como lo interpretás, pero en ese caso, como es el que consumen las máquinas, podemos eliminarlo en el corto plazo. Distinto de la luz, porque si damos de baja la luz para iluminarnos, cuando vayamos ya no va a estar todo oscuro, o sea, no lo podemos eliminar en el corto plazo. Quedamos en sueldo de capataces y supervisores. Operativos. Sueldo de jefe de planta. Operativo. Material de limpieza de fábrica. Operativo. Sueldo de los médicos de fábrica. Operativo. Gastos del transporte del personal de fábrica.
operativo, y amortización de fundición, estructura. Bien. Sí. ¿Cómo? El de... Sí, si nosotros cerramos, las plantas van a seguir creciendo igual y las vamos a tener, el pasto también, y lo vamos a tener que ir a cortar. Pero lo que es material de limpieza de la fábrica adentro, si nosotros cerramos, se supone que no tendríamos que ir todos los días a limpiar adentro, porque está cerrado. Obviamente que si en un futuro retomamos actividades, vamos a volver a limpiar, pero en principio no tendríamos ese gasto todos los días de limpieza de adentro. En cambio, el de afuera, una vez por semana, vamos a tener que ir a cortar el pasto porque sigue creciendo, ahí es algo, no tenemos opción. ¿Eh? Es por eso. Bueno, y por último, vamos a ver la actividad número 9 de la unidad 2. Fíjense que ahí tienen la actividad número 8, que se la hemos incorporado este año. Esa actividad no estaba en la guía vieja. Es un ejercicio que se ha sacado de un parcial que se tomó en la pandemia, así que está bueno para que lo practiquen. La actividad número 8, por eso no se la damos resuelta, para que ustedes la practiquen y puedan ver todo esto que estuvimos viendo en la clasificación, el armado del estado de costos y demás. La actividad número 9 es una actividad que está propuesta a los efectos de que podamos bajar un poco a un práctico, porque podamos ver ejemplos de la teoría general del costo. La teoría general del costo por ahí es muy abstracta o tiene conceptos por ahí muy difíciles de bajar, entonces lo que quisimos hacer con este práctico es bajar a algunos ejemplos a un proceso productivo simple como es la producción de pizzas. Entonces, el enunciado nos dice: la cocina de Catalina, teoría general del costo, clasificaciones de costos. Catalina es una reconocida chef de la ciudad de Río Cuarto que tiene un emprendimiento dedicado actualmente a la elaboración y venta de pizzas caseras, con la posibilidad de incursionar también en la elaboración de empanadas. Cuenta con una cocinera que le ayuda en esta tarea. Para la elaboración de las pizzas está consignando los factores productivos que necesitará. Y nos dice: 1. Para hacer la masa de pizza se colocan y mezclan en la máquina amasadora el aceite, el agua y la levadura. Seguidamente se le añade la harina y la pizca de sal. 2. Ahora comienza el amasado, con un poco de harina en la mesada, amasar como 3 o 4 minutos sin parar hasta que la masa esté lisa. 3. Se deja reposar para el levado durante 1 hora más o menos. 4. Una vez reposada se procede a realizar el sobado, amasando y estirando en forma circular. 5. A continuación, colocar la masa en una fuente y hornear en el horno pisero. Este horno es exclusivo para hornear pizzas, contando con bandejas hechas a medida. 6. Retirar y proceder a la terminación, distribuyendo salsa de tomates, el jamón y la mozzarella. Catalina se encarga de las tareas administrativas, las que consumen artículos de librería y el uso de una computadora. Al finalizar la jornada de trabajo, la cocinera asea los elementos de trabajo con detergente. Entonces nos da todos los datos y se pide analizar de forma integral los conceptos de la teoría general del costo y otras clasificaciones aplicados a un proceso productivo simple. Bueno, y ahí tenemos un breve resumen de lo teórico, de las distintas clasificaciones que propone la teoría general del costo. De capital, servicios intermedios, recursos naturales, recursos humanos y capital financiero, a modo de recordatorio, porque ya lo tienen todo en el teórico. Según su disponibilidad, hablábamos de factores de libre adquisición o de adquisición comprometida. ¿Qué era eso? Los de libre adquisición son los que no tenemos restricciones para adquirir ese factor. Recuerden en el teórico que tienen este gráfico
donde tenemos por un lado el mercado de factores y el ente que insume esos factores hasta que los pueda obtener y adueñarse de los mismos. Entonces, en esa posibilidad de adquirirlos pueden ser de libre adquisición o de adquisición comprometida. Los de libre eran los que no teníamos ningún tipo de restricción para adquirirlos, sino que simplemente una decisión de la empresa. La empresa dice, necesito tantos kilos de este material y los puede disponer libremente. En cambio, decimos que son de adquisición comprometida cuando el proveedor nos impone alguna condición para poder comprarlas. Que ya vamos a ver acá, que tenemos, por ejemplo, nos dice, hay más cupos de entrega definidos por este. O sea, el molino va asignando por cupos. Si yo le pido tantas toneladas, me dice, para vos tengo este cupo, porque tengo que cumplir con todos mis clientes. Entonces, ahí ya nos está dando un indicio de que sería de adquisición comprometida. Y también nos aclara que la cocinera trabaja en relación de dependencia, siendo su remuneración mensual. Por lo tanto, ese factor del recurso humano, ¿cómo va a ser? ¿Comprometida o libre? Comprometida, porque yo le tengo que pagar todo el mes. O sea, yo le compro su servicio por un mes, por más que después utilice menos. Después tenemos la clasificación de los factores según su divisibilidad. Y ahí hablábamos que los factores podían ser divisibles o no en la adquisición y en la disponibilidad. Ahí también, para poder recordar esos conceptos, es necesario ir al teórico, a este gráfico que yo les decía recién, que está en la página 38 del teórico, donde se observan diferentes momentos. El momento de adquisición y el momento de empleo o de uso de esos factores. Entonces, ahí surge que la divisibilidad en la adquisición se daba, decíamos que un factor es divisible en la adquisición cuando la unidad de adquisición es igual a la unidad de empleo o de uso de ese factor. Es decir, la misma unidad en la que está disponible en el mercado ese factor es la misma unidad en la que se dan de esta forma. Y también hablamos de la divisibilidad en la disponibilidad. En la disponibilidad lo que vamos a hacer, a comparar es la unidad, ya no de adquisición, sino la unidad de disponibilidad con la unidad de empleo o uso de ese servicio. O sea, una forma es cómo lo adquiero y otra forma es cómo yo ya lo puedo, una vez que lo adquirí, cómo lo tengo disponible en mi empresa para usarlo, ese factor. Nos aclara ahí, en esa clasificación, dice que la harina se adquiere en bolsas de 50 kilos, la salsa de tomates en latas de 5 kilos, el jamón y la mozzarella en hormas de 2 kilos, el aceite en bidones de 5 litros. Y nos aclara también que la provisión de agua corriente es sin medidor, como es acá en la ciudad de Río Cuarto, sin medidor. Luego nos dice clasifique los factores según su transferibilidad, según sean transferibles en el tiempo o transferibles en el espacio. Recuerden que cuando hablamos de transferibles en el tiempo, significa que si yo no lo uso hoy, lo puedo usar mañana. En definitiva, que lo puedo almacenar para utilizarlo con posterioridad. Y decimos que son transferibles en el espacio cuando yo los puedo utilizar en un proceso productivo alternativo. No quiere decir que si lo uso acá lo puedo usar acá al lado, sino en un proceso productivo alternativo. Acá Catalina dice que produce pizzas y tiene la posibilidad también de fabricar empanadas. O sea que, por ejemplo, la harina sería transferible en el espacio porque yo la puedo utilizar para producir pizzas o la puedo utilizar en un proceso alternativo que es la producción de empanadas.
Y después tenemos, según su variabilidad, que ya lo vimos, en variables o fijos, y según su imputación al producto, en directos o indirectos. Entonces, lo primero que le propone el enunciado, que esta parte ustedes ya la tienen resuelta, es poder identificar estas distintas etapas del proceso productivo que vimos en la teoría general del costo, en la cual ingresan factores, se hace una acción y se obtiene el objetivo o resultado de la misma. Recuerdan el gráfico que tenemos en el teórico. Entonces, ahí tenemos identificados todas estas acciones que se van dando en este proceso simple de la producción de pizzas. Por ejemplo, la acción en el 1, ingresan los ingredientes, se hace el mezclado de los mismos y se obtiene la mezcla. En la 2 tenemos esa mezcla, se amasa y el objetivo resultado es la masa. Bueno, y así siguiendo todas el mapeo, lo que se llama como mapeo del proceso de producción, ya lo tenemos ahí resuelto. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver la clasificación de los desembolsos que ya tienen ahí en el enunciado la tabla esta que es bastante grande, donde tenemos identificado todos los factores que nos va nombrando en la cocina de Catalina. Tenemos, por ejemplo, la harina, la levadura, la salsa, el jamón y la mozzarella, el aceite, el detergente, los artículos de librería, la máquina amasadora, la computadora, el horno pizzero, la luz eléctrica, el gas, el agua corriente, la cocinera y también el dinero invertido, que no nos dice el enunciado, pero obviamente que está inmovilizando un capital para poder realizar su actividad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la clasificación según su naturaleza, que esa es la más simple, la que generalmente no quedan dudas de esa. ¿Qué les parece, por ejemplo? Harina, ¿qué sería? Intermedio, bien de capital, un servicio, recurso natural. Consumen con el primer uso. La levadura, también, intermedio. La salsa, también. Jamón y mozzarella, también. Aceite, también. Detergente, también. Y artículos de librería, también. ¿Se les imprimió vertical la tabla? Se van a sacar los ojos. Acá la tienen bien. La idea era que saliera horizontal en el PDF. ¿Qué pasó ahí con el centro estudiante? No, sí está bien. De última descarguen la de Belly otra vez e impriman esa hojita sola si les queda más lindo. Bueno, artículos de librería, ¿son de capital o intermedio? Son intermedios, porque si yo el cuaderno uso una hoja, ya no la puedo utilizar más, digamos, se va consumiendo con el primer uso. La máquina amasadora, ¿qué sería? Bien de capital, la computadora, también capital, y el horno pizzero, capital. La luz eléctrica, servicio intermedio, el gas, también servicio, el agua corriente, recursos humanos y el dinero invertido, el capital financiero. Muy bien. Vamos ahora a la clasificación de la disponibilidad. Decíamos recién que podían ser de libre adquisición o de adquisición comprometida. Y nos aclaraba en el enunciado que la cocinera se abonaba en forma mensual. La ley de contrato de trabajo obliga a que se abone en forma mensual. Por lo tanto, yo puedo adquirir esa cocinera un día sí, un día no, unos minutos hoy, mañana 2 horas. No, es adquisición comprometida. Y la harina nos decía que se compraba por cupos, o sea que no depende de la empresa, sino que es el proveedor, en este caso el molino harinero, el que nos entrega lo que tiene para nosotros. Por lo tanto, el resto que no nos dice nada van a ser todos de libre adquisición, excepto estos dos. La harina que se entrega con cupos y la cocinera que se le abona por mes. Sí. Sí. Pero vos podés comprar todo lo que quieras.
O sea, no nos dice ahí que el proveedor nos vende exclusivamente de esa forma. Nosotros compramos de esa forma. Dice, la empresa adquiere, obviamente por una cuestión de costo, porque le va... No lo establece el proveedor en ese caso. Somos nosotros los que compramos la horma, el bidón grande de aceite, todo, porque nos rinde más, porque nos cuesta menos. Pero no es una decisión del proveedor. No se confunden con eso. Luego tenemos esta clasificación de la divisibilidad, que por ahí es la que más ruido hace, así que presten atención a esta clasificación. Decimos que son divisibles en la adquisición cuando la unidad de adquisición es igual a la unidad de empleo. Entonces vamos a ver el primero. Por ejemplo, la harina, ¿cómo la adquirimos? Bolsas de 50 kilos. Esa sería la unidad de adquisición. ¿Y cómo vamos a emplearla para hacer una pizza? ¿Vamos a colocar una bolsa de 50 kilos para hacer una pizza? No. La unidad de adquisición, que es bolsa de 50 kilos, es distinto a la unidad de empleo, que son medio kilo, 500 gramos. Entonces, la harina, en este caso puntual, es no divisible en la adquisición. ¿Y qué pasa en la disponibilidad? La unidad, una vez que yo compré esa bolsa, la puedo abrir y puedo tener disponible, lo puedo separar en bolsitas o dejarla para utilizar de a cupos de a 500 gramos, que es lo que yo necesito emplear para cada pizza. Entonces, una vez que yo compré esa bolsa de 50, la puedo abrir y la puedo tener disponible en la misma unidad que la voy a emplear o utilizar. Por lo tanto, es no divisible en la adquisición, pero sí es divisible en la disponibilidad. ¿Está clara la diferencia? Una cosa es cómo la adquiero y otra cosa es, una vez que ya la adquirí, cómo la tengo disponible dentro de la empresa. Ya la obtuve del mercado de factores y dentro del ente yo ya la puedo tener disponible en la misma unidad que la voy a emplear. Lo mismo va a pasar con la levadura, porque nos dice lo mismo, se adquiere en tantos kilos, la salsa, el jamón y la mozzarella que se adquiere en hormas de 2 kilos, obviamente que para hacer una pizza no voy a utilizar 2 kilos de mozzarella, el aceite, el detergente, no sé si nos dice, que nos aclara algo del detergente, no me acuerdo. Bueno, no nos aclara nada, pero se supone que el detergente yo voy a adquirir, lo puedo adquirir por gotitas, que es lo que voy a utilizar para limpiar. Voy a adquirir el recipiente, el pote. Entonces, todos esos casos, harina, levadura, salsa, jamón, aceite, detergente, van a ser no divisibles en la adquisición, pero sí divisibles en la disponibilidad. Recuerden que cuando tenemos un no y un sí, esos factores se consideran parcialmente divisibles. Recuerden que esa era otra de las clasificaciones que teníamos. Cuando tenemos un no y un sí, o un sí y un no, se consideran parcialmente divisibles. Seguimos. Los artículos de librería serían un bien intermedio de administración, por lo tanto ya no lo tendríamos que clasificar en divisibilidad, transferibilidad, variabilidad, imputación al producto. Ese ya, ahí háganle una línea, ya no lo clasificamos más. Solamente pusimos bien intermedio de libre adquisición y no clasificamos más. Después teníamos la máquina amasadora. A ver acá, ¿qué les parece? La máquina amasadora, ¿es divisible en la adquisición? ¿La unidad de adquisición es igual a la unidad de empleo? Yo adquiero una máquina que tiene una vida útil de tantas horas, pero para hacer una unidad de mi producto no voy a utilizar toda esa máquina, toda esa capacidad que tiene. Voy a utilizar, no sé, 30 minutos, por ejemplo, 15 minutos. Entonces, la unidad de adquisición es distinta de la unidad de empleo, por lo tanto es no divisible en la adquisición. ¿Y qué pasa en la disponibilidad? Una vez que yo compré esa máquina, ¿puedo dividirla en pedacitos para ir utilizándola? No, tengo igual que como la adquirí, porque la tengo completa para utilizar todo el tiempo que quiero, pero no la puedo fraccionar. O sea, esa unidad de disponibilidad van a seguir siendo las horas máquinas que tiene de capacidad y no va a ser igual a los 15 minutos que yo necesito utilizarla. Entonces, en ese caso va a ser
no divisible en la adquisición y no divisible en la disponibilidad. Por lo tanto, se considera indivisible. Los factores que tienen un no y un no son indivisibles. La computadora va a ser la administración, así que tampoco la vamos a clasificar ahí. Sí vamos a clasificar el horno pisero. El horno pisero va a pasar exactamente lo mismo que la máquina amasadora, porque nosotros estamos adquiriendo una cantidad de horas máquinas y luego vamos a utilizar determinados minutos del mismo. Entonces, va a ser no divisible en la adquisición y no divisible en la disponibilidad. ¿Qué pasa con la luz eléctrica? Bueno, la luz eléctrica, si ustedes leyeron el teórico, es uno de los típicos ejemplos donde se da que es divisible en la adquisición y es divisible en la disponibilidad. Porque yo adquiero los kilovatios que voy a emplear y puedo tener disponible porque con solo enchufar el horno obtengo los kilovatios que voy a necesitar. Entonces, las unidades son exactamente las mismas. Es divisible en la adquisición y es divisible en la disponibilidad. Por lo tanto, se consideran perfectamente divisibles. Lo mismo ocurre con el gas. Yo compro los metros cúbicos o centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, lo que sea, que luego voy a utilizar para el horno. Es divisible en la adquisición y es divisible en la disponibilidad. Ahora, no ocurre lo mismo con el agua corriente. ¿Por qué? Porque nos aclara que no tiene medidor el agua. Por lo tanto, yo no voy a adquirir exactamente los litros o los centímetros cúbicos que voy a utilizar. La unidad de adquisición se paga un costo fijo, consuma lo que consuma. Entonces, la unidad de adquisición es distinta a la unidad de empleo, no es divisible en la adquisición, pero una vez que yo pagué por ese agua y la tengo, sí puedo tenerlo disponible por la misma unidad que lo voy a emplear. Yo puedo tener recipientes de 200 centímetros cúbicos, que es lo que voy a utilizar para una pizza. Entonces, no es divisible en la adquisición porque no tiene medidor el consumo de la misma, pero sí es divisible en la disponibilidad. Y en el caso de la cocinera, ¿qué les parece? ¿Es divisible en la adquisición? Yo adquiero un mes de uso de ese recurso humano. Después, uso un mes. No, voy a utilizar tantos minutos para hacer una pizza. ¿Y la disponibilidad? ¿Por qué sí? Pero yo la te voy a tener disponible todas las horas de la jornada laboral de ese día. No es que la voy a tener en las mismas unidades que la voy a emplear en la pizza. No es que yo la voy a tener disponible en 8 minutos, que es lo que después voy a utilizar para que amase, para que haga la pizza. Entonces, en ese caso se considera que no es divisible en la adquisición y no es divisible en la disponibilidad. Y después tenemos la clasificación de la transferibilidad. Decíamos que es transferible en el tiempo si se puede almacenar y se puede utilizar mañana. Sí. El dinero invertido es capital financiero, así que no clasificamos más. ¿Qué les parece? ¿La harina es transferible en el tiempo? ¿Y en el espacio la puedo utilizar para otro proceso productivo? Sí. ¿La levadura? También. En el tiempo y en el espacio. ¿La salsa? También. ¿Jamón y mozzarella? También. ¿Aceite? También. ¿Detergente? También. ¿Qué pasa con la máquina amasadora? ¿La puedo transferir en el tiempo? ¿Puedo almacenar las horas que no usé hoy y utilizarla mañana? Si hoy no la uso 12 horas, mañana la uso las 24 horas y le quiero agregar las 12 horas que no la usé ayer. ¿Puedo? No. No se puede almacenar en el tiempo. Pero sí la puedo utilizar para la elaboración de empanadas. Sí. O sea que no sería en el tiempo, pero sí en el espacio. ¿Y el horno pisero?
¿Qué nos dice el enunciado? ¿Tiene una trampita? Nos dice, para que tengan un ejemplo de este caso, nos dice que el horno pizzero es exclusivo para hornear pizzas. Cuenta con bandejas hechas a medida y no nos sirve para otro proceso productivo. Obviamente que este es un ejercicio que nosotros lo bajamos acá y le pusimos ese condimento para que tener un ejemplo de cuándo no sería transferible en el espacio. Puede ser un repuesto puntual que lleve tal máquina y que no se pueda emplear para otra máquina. Sería un caso puntual. Sí. ¿Por qué no? Podría llevar salsa. Yo no sé hacer empanada, pero a lo mejor alguien sabe hacer empanada de carne y le pone salsa. A lo mejor alguna lleva. Igualmente, cuando lean el enunciado, fíjense que dice, tiene que presentar la factibilidad de uso en un proceso productivo. Lo use o no. O sea, la salsa, ¿la puedo utilizar para otro proceso productivo? ¿Podría hacer pastas y vender pastas con salsa? ¿Existe la factibilidad? Sí. ¿La ejerce? En este caso, no. Después tenemos... Ya terminamos, chicos. Tenemos el caso de la luz eléctrica, el gas, el agua corriente y la cocinera. ¿Son transferibles en el tiempo? No. ¿Son transferibles en el espacio? ¿Los puedo utilizar para otro proceso productivo? ¿La luz, el gas, el agua? Sí, la cocinera, en principio sí, salvo que me diga que tiene que ser un personal calificado, que sea exclusivo para hacer este proceso y que no puede ser otro. En principio podría ser empanadas. Y después tenemos la clasificación según la variabilidad y según la imputación al producto. Bueno, este es más fácil, la variabilidad, que vamos a tener harina, levadura, salsa, jamón y aceite, que son todos los ingredientes que utilizamos en la producción, sería la materia prima, por lo tanto son variables. Si nos dijera que el aceite la usa para untar las fuentes y que no se pegue la masa, ¿qué sería ahí? ¿Sería materia prima? No, no sería variable, sería como un material indirecto, por lo tanto sería un SIP, y podría ser variable, pero no sería materia prima. Sería más bien, sí, sería variable, pero no sería directo. Sería un material indirecto en ese caso. El detergente va a ser como el que utilizamos para lavar todo una vez que termine el día. Operativo. La máquina amasadora, estructura. Sí. Pero lo vas a usar al final. No, porque vos ¿cuándo vas a limpiar? Cuando termines. Y que hagas una o hagas 10, vas a limpiar la misma fuente al finalizar el día. No, no sé. No nos dice ahí. Puede tener una relación de variabilidad, pero no va con una relación marginal, unívoca con la producción. Puede que sí, puede que no. A lo mejor hago 2 y recién ahí la lavo. O termino el día, hice 10 y ahí la lavé. Entonces, utilicé el mismo detergente un día que hice una sola y el día que hice 10. Después tenemos la luz eléctrica, que en todos esos casos tenemos que ver si existe una parte fija y una parte variable. En este caso no nos aclara nada, así que con los servicios públicos podemos poner que tiene una parte fija operativa y una parte variable. Excepto el agua, que nos dice que no tiene medidor, por lo tanto no tenemos variable, sino que va a ser fijo operativo. Y la cocinera, que es recurso humano, fijo operativo. Y después tenemos la imputación al producto en directos o indirectos. Obviamente que todo lo que sea materia prima va a ser directo. Detergente indirecto. La máquina amasadora, la amortización de la misma sería indirecto. Lo mismo pasaría con el horno indirecto, la luz eléctrica indirecto, el gas indirecto, agua corriente indirecto y la cocinera directo, porque es el recurso humano directo. Bueno, la idea de este ejercicio, como les dije, es
que veamos ejemplos. Si surgen dudas, se acercan a consulta. Recuerden hacer el ejercicio 8, que está muy bueno y que es de un parcial.